de lo que es este cierre de campaña. Está con nosotros Javier Correa. Él es consultor político, socio de ASACOP, Asociación Argentina de Consultores Políticos. Señor Correa, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes para todos ustedes. ¿Qué tal? Decía en un artículo que escribía para el diario La Nación, que estaba leyendo, que si bien las campañas políticas son vitales para la democracia, la primera víctima que dejan es la verdad. Y quería comenzar preguntándole, ¿qué verdad ha quedado fuera o disimulada en este proceso electoral que hoy termina en la Argentina, en este proceso de campaña política? Bueno, efectivamente es un planteo para todas las campañas políticas porque básicamente cada espacio político en un proceso electoral lo que busca es enmarcar su comunicación desde un costado y el costado que más favorece. Probablemente si analizáramos qué verdad es lo que falta desde el punto de vista del oficialismo, esto es Juntos por el Cambio, el partido del presidente de la Nación, Mauricio Macri, si enmarcáramos la campaña de ese lado, la verdad que estaría faltando es la verdad del otro lado. El contrincante en este momento, el principal contrincante, que es el espacio de Alberto Fernández, creo que marcaría la situación en términos de corrupción. De un lado se plantea la corrupción como un eje de campaña, favoreciendo al oficialismo, y la verdad que faltaría para el espacio del Frente de Todos, el de Alberto Fernández, sería la situación económica. Es decir, para ser un poco más claros, el Frente de Todos focaliza su discurso y su marco comunicacional en la economía, en las falencias y en la crisis económica que sufre la Argentina, y del lado del oficialismo, del espacio del presidente Mauricio Macri, el marco comunicacional que se elige es el de las instituciones, el del diálogo y el del respeto a la democracia. ¿Ha sido una campaña justa con el electorado? Con esto quiero decir, ¿han tenido los elementos necesarios para valorar propuestas? O mejor dicho, una conveniencia para el futuro de cada quien o del país en general. Mirá, todas las campañas políticas lo que hacen, evidentemente, y esto está cada vez más comprobado, es reforzar ideas previas. Tratando de responder concretamente a tu pregunta, te diría que no, que efectivamente lo que ha pasado fue que cada espacio le ha podido hablar a su público. El problema, y quizás lo más interesante de analizar en la Argentina, es la conformación de lo que fue el escenario electoral. Aquí se ha polarizado la elección. Entre dos candidatos se superó o se llegó casi al 80% del electorado. Y esa conformación de un escenario electoral que ha perjudicado las posibilidades del gobierno nacional, del gobierno actual, ha provocado el resultado que encontramos el 11 de agosto con 17 puntos de diferencia entre un espacio y el otro. Pero me parece que hay que analizar muy bien cómo se conformó el escenario electoral y ese escenario electoral a quién le habló y qué le dijo. Y cada espacio político le habló a su propio electorado. Es decir, bueno, si cada fracción política le habló a su propio electorado, finalmente, ¿quién le habló a esa masa que normalmente son los que no están, o los que están indecisos, que al final son los que inclinan la balanza? Bueno, creo que esta conformación del escenario electoral ha marcado que probablemente los más indecisos o el sector de la población más despolitizada esta vez haya inclinado la balanza hacia el lado del Frente de Todos, hacia el lado del espacio de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como si hace 4 años que la Argentina entró en un proceso de balotaje por primera vez en su historia, esa clase más desinformada, quizás más despolitizada, con algunas características particulares, haya inclinado la balanza en favor de quien hoy es el presidente de la Argentina, que es Mauricio Macri. Y esa diferencia se hizo en esa conformación electoral en donde evidentemente la crisis económica y la unión del peronismo han determinado, han interpelado mucho mejor a ese sector de la población al que vos hacías mención. Todo está dicho para este domingo. Las encuestas dan ya una diferencia importante entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. ¿Las cartas están echadas? Bueno, la certidumbre en política es complicada, es un bien escaso y sobre todo en la Argentina, pero podríamos decir que es muy difícil encontrar indicios razonables
para creer que las cartas no están echadas. Es decir, si uno analiza la crisis económica y analiza todas las encuestas de opinión en la Argentina sobre donde uno puede determinar que efectivamente hay una crisis económica, pero no solamente eso, sino que la sociedad la sufre esa crisis económica y también ve estadísticamente que cuando el peronismo se une, es decir, cuando se polariza la elección, generalmente ha ganado el peronismo. Creo que es muy difícil y obviamente con el antecedente de hace un mes y medio, el 11 de agosto se votaron elecciones primarias aquí en la Argentina, la diferencia, como vos remarcabas, ha sido de 17 puntos, es muy difícil establecer razones, variables que hayan cambiado tanto como para que el resultado electoral no se mantenga más o menos similar al de hace un mes y medio. ¿En qué, a su juicio, falló Mauricio Macri? Es decir, funcionó su campaña cuando vendió una Argentina distinta, pero ¿no funcionó el gobierno o no funcionó su comunicación con el electorado? Bueno, es muy discutible, porque en realidad, por eso insisto tanto con la conformación del escenario electoral. Si uno Sí. analiza el resultado de las PASO del 2019, es decir, de las elecciones primarias en la Argentina en 2019, Mauricio Macri obtuvo casi 1.300.000 votos que 4 años antes. Lo que quiero decir con esto es que el gobierno nacional ha mantenido su caudal electoral. Lo que varió es su capacidad de obtener votos por encima de su núcleo duro de votantes. Y a ese electorado, quizá lo que haya fallado es la expectativa que generó la llegada de Mauricio Macri en términos de bajar la pobreza, de resolver situaciones económicas. La Argentina ha duplicado su inflación en 4 años. Hoy estamos transitando una inflación que supera el 50% anual. Y eso evidentemente ha provocado dos cosas, te diría. Ha dificultado la posibilidad de convencer a un electorado que es el que le permitió ganar hace 4 años, pero también ha provocado esta unión del peronismo. Todos los dirigentes que estaban dispersos luego de la derrota de Mauricio Macri encontraron la posibilidad de que juntos puedan derrotar esta opción electoral. Este domingo, en esta elección que va a realizarse, dado la circunstancia económica de la Argentina en el último tiempo, ¿usted cree que el electorado va a votar con el estómago o con el cerebro? Bueno, las motivaciones del voto son un gran caso de estudio en el mundo y varían en todas las elecciones. Y creo que en la Argentina, como puede suceder en Colombia, como sucede en todos los países, Sí. no se puede hablar de un tipo de población o de una población. La Argentina tiene diferencias enormes. Hay una diferencia abismal entre un porteño o una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires y alguien que vive en algún municipio lejano en la provincia de Jujuy, en el norte de la Argentina, o en el noroeste o en el sur de la Argentina. Con lo cual es muy complejo responder a esa pregunta. Creo que efectivamente mucha parte de la población, o quizás el voto contrario al gobierno, el voto opositor al gobierno, Sí. es un voto económico. Podríamos decir que es ese voto de la panza, el voto de votar pensando en la heladera, pensando en las situaciones económicas, y que hay otro voto un poco más racional, probablemente de centros urbanos, de clase media, que tenga mucho más que ver con cuestiones más racionales y que puedan en algún momento plantearse como variables o motivadores del voto, esto que planteamos al principio, ¿no? La democracia, la idea del funcionamiento de las instituciones y otras variables que no sean solamente las de corto plazo, que son las variables económicas. Una última pregunta, señor Correa. ¿Qué Argentina se imagina usted llegando de nuevo el peronismo al poder? Es decir, con Alberto Fernández, Cristina Fernández, ¿qué cambios podrían verse de lo que han sido los años de Macri en relación a lo que tendríamos a partir de ahora? Bueno, es una gran incógnita porque también nosotros estamos en una situación muy dependiente de los mercados y del mundo financiero, Sí. así que es una gran incógnita el comportamiento de Alberto Fernández en llegar al poder, pero lo que sí queda claro que en la Argentina, y esto también pasa me parece que en toda la región,
lo que deben asumir los gobiernos es que el poder es cada vez más efímero y más complejo sostenerlo. Nosotros hace 8 años estábamos transitando una elección presidencial en la cual Cristina sacó el 54% de los votos. 4 años después se perdió la elección por parte de ese oficialismo y 4 años después, por primera vez en la historia argentina, un gobierno que se presenta a elecciones en su primer mandato pierde. Entonces, a lo que voy es que lo que se espera, obviamente es una gran incógnita, es muy buena tu pregunta, lo que se espera es un espacio de gobierno moderado. La situación tanto en la región como en la Argentina no está para extremarse y no está para olvidarse que del otro lado, de quienes nos han votado un espacio, que del otro lado hay otro espacio esperando que las cosas se resuelvan y que no están a favor del gobierno que gane. Eso me parece que la idea de moderación es lo que se espera y es lo que necesita la Argentina en los próximos 4 años. Pues quiero agradecer a Javier Correa, consultor político. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un placer, un saludo para todos. Vale, igual.